A ver, el sistema de salud en Colombia es toda una paradoja, ¿no? Por un lado, se muestra como un modelo a seguir en la región, pero por otro, parece vivir en una crisis permanente. Para entender qué pasa de verdad, tenemos que ir mucho más allá de los titulares. Así que vamos a meternos de lleno en sus fallas estructurales y a explorar su posible transformación. Y para guiar este análisis, vamos a tomar una idea potentísima del libro que es nuestra fuente principal. La cosa no es ni atacar ni defender el sistema, es diseccionarlo, como en una autopsia, para entender qué fue lo que falló desde adentro. La base de todo esto que vamos a conversar es la Antología del Sistema de Salud Colombiano. Este libro, en esencia, nos da el bisturí que necesitamos para examinar cada órgano, cada tejido de un sistema que prometía ser una gran evolución, pero que de alguna manera se quedó atrapado en sus propios errores de diseño. Bueno, arranquemos por el principio. Todo esto empieza en 1993, con la famosa Ley 100 y su gran promesa. Para entender la crisis de hoy es fundamental viajar a ese origen, a esas grandes ideas que marcaron su creación. A ver, antes de la Ley 100, la verdad es que no había un sistema como tal. Eran un montón de subsistemas desconectados entre sí. El acceso a la salud dependía básicamente de si se tenía un trabajo formal o, pues, plata en el bolsillo. En la práctica, era un privilegio para muy pocos. Y en ese contexto, llega la Ley 100 y propone una arquitectura que sonaba revolucionaria. Se basaba en 3 pilares que prometían de todo: cobertura universal, eficiencia, calidad. El aseguramiento sería la llave para entrar. La competencia haría que los servicios mejoraran, y los roles de cada actor estarían súper claros. En el papel, la verdad, sonaba impecable. Pero claro, aquí es donde empieza la autopsia de verdad, porque en ese diseño tan ambicioso, tan elegante, se escondieron unos defectos de fábrica, unas fallas estructurales que, sin saberlo, iban a definir todo el futuro del sistema. La primera falla, y quizás la más fundamental, fue crear 2 caminos paralelos: el contributivo para los que tenían empleo formal y el subsidiado para la población más vulnerable. La idea original era que esto fuera algo temporal, pero en vez de eso, lo que hizo fue institucionalizar la desigualdad desde el día 1. Y fíjense en esto, que es clave para entender el desequilibrio. La lógica del sistema se invirtió por completo. El régimen subsidiado, que se suponía que iba a ser la excepción, terminó creciendo hasta cubrir a más de la mitad de la población. Esto no es una evolución natural, es la señal de alarma de un desbalance estructural gigantesco. Justo en el centro de todo este modelo estaban las EPS, las aseguradoras. Ojo, su misión original iba mucho más allá de solo pagar cuentas. Se suponía que iban a ser el cerebro del sistema, que iban a anticiparse a las enfermedades y a gestionar de forma activa la salud de la gente. ¿Pero qué pasó en la realidad? Pues que todo se desvió. Las EPS pasaron de ser gestoras de salud a ser administradoras de plata. Su foco principal se movió a autorizar servicios, revisar cuentas y sobre todo contener el gasto. El eje del sistema se corrió por completo, de lo médico a lo puramente financiero. Entonces, uno se pregunta, ¿y por qué pasó esto? La respuesta, como casi siempre, está en los incentivos, en cómo se movía el dinero. El sistema se diseñó de una forma que premiaba la cantidad de servicios y el recorte de gastos, pero no los buenos resultados en la salud de las personas. O sea, el discurso era prevenir, pero se pagaba por curar. Y cuando las palabras y el dinero van en direcciones opuestas, ya sabemos quién gana. Ok, ya vimos el diseño, las fallas en los planos del sistema. Ahora vamos a ver cómo esos errores abstractos se convierten en problemas muy reales, en los síntomas que se ven y se sienten todos los días. Como la prevención y la atención primaria son el eslabón débil, todos los problemas de salud empiezan a escalar, a complicarse. Y esto nos lleva a un fenómeno que se conoce como hospitalocentrismo, un sistema donde todo, absolutamente todo, termina girando alrededor del hospital. No porque sea el mejor lugar, sino porque es el último recurso. Y claro, siempre está la misma pregunta flotando en el aire. Se habla todo el tiempo de que la plata no alcanza, de crisis financiera. Pero, ¿de dónde sale ese hueco que parece no tener fondo? A ver, una de las claves para entender esto es un concepto que suena técnico, la subcompensación. Pero la idea es bastante simple. Pensemos en un trabajador que cotiza sobre un salario mínimo, pero tiene esposa e hijos. En muchísimos casos, el costo real de atender a toda su familia es mucho más alto que el dinero que esa persona aporta. Es un déficit silencioso, estructural que se va acumulando. Y claro, cuando ese pequeño déficit de cada familia lo multiplicamos por millones de casos, las estimaciones llegan a una cifra
que es simplemente impactante. Un hueco invisible de cerca de 9 billones de pesos cada año. Esta es la plata que falta y que se siente en las deudas de los hospitales, en las demoras, en toda la crisis. Pero más allá de los números, que son fríos, está el costo humano, y es altísimo. Para los pacientes, esto se traduce en barreras de acceso, en esperas interminables, en una atención toda fragmentada. Y para la gente que trabaja en salud, significa contratos inestables y un nivel de agotamiento que pone en riesgo a todo el sistema. Listo, ya hicimos la autopsia, ya vimos las causas de la enfermedad. Ahora, la pregunta del millón. ¿Hay cura? ¿Cuál sería la receta, la prescripción para empezar a sanar el sistema? Y la gran propuesta de solución gira en torno a un concepto clave: la atención primaria en salud, la famosa APS. Pero ojo, esto es súper importante. No se trata solo del primer nivel de atención, del puesto de salud. Es toda una estrategia, un modelo completo para gestionar la salud de forma proactiva, antes de que la enfermedad aparezca o se complique. Entonces, para que quede súper claro, es un cambio de chip total. El modelo actual es reactivo. Se enfoca en la enfermedad y su escenario principal es el hospital. El nuevo modelo que se propone es proactivo. Se enfoca en mantener la salud, en gestionar el riesgo y su escenario principal es la comunidad. El objetivo ya no es facturar por tratar enfermos, sino que te paguen por mantener a la gente sana. Al final, la conclusión es bastante contundente. Esto no se arregla con ajustes pequeños ni con reformas cosméticas. El camino para salir de la crisis exige una transformación de verdad, una evolución estructural y hasta cultural hacia un sistema que por fin se dedica a gestionar la salud y no solo la enfermedad. Y cerramos con la misma pregunta que deja el libro, que es también un llamado a pensar. El sistema no es que esté totalmente roto, es que está incompleto. Entonces, la pregunta que nos queda resonando no es si hay que cambiar, sino por dónde y cómo empezamos a construir esa parte fundamental que le hace falta.